Amigos, los acompañamos en este fin de semana, a partir de este momento, con la emisión de la charla que realizara Unidad Popular días atrás, bajo la consigna El agua ante los proyectos extractivistas, con la participación de científicos uruguayos y militantes en los temas ambientales, realizada en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Vamos a escuchar una primera parte ahora con la intervención de la ingeniera agrónoma Anaït Jaronian y del sociólogo y antropólogo Carlos Santos. Esta es la primera de varias actividades que habrá. Es un ciclo de charlas, seguirán otras temáticas, educación en agosto, en julio estará la relacionada al presupuesto. Bueno, agradecemos a los tres científicos por haber aceptado la invitación, un tema amplia con varios enfoques que no se agotan en la instancia de hoy. Los tres son militantes, además de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, a la cual nos incorporamos a fines del 2017, cuando comenzó la campaña para derogar la ley de riego, que la UP, la Unidad Popular, votó en contra y con fundada argumentación. Y después seguimos en la comisión hasta hoy. Realmente hemos aprendido mucho de ellos y de otros militantes, sin olvidar a alguien que nos dejó solos físicamente, el compañero Carlos Sosa. También militante de la UP. Consideramos que el modelo extractivista, rasgo característico del capitalismo, se basa en la explotación de recursos y bienes naturales para su exportación, que generan un altísimo consumo de agua en cantidad y además deteriorándola, deteriorando su calidad, contaminándola, creando serios conflictos socioambientales en los territorios. Lo que le importa al extractivismo es la rápida obtención de riqueza, de lucro, sin importarle los desastres que quedan atrás, afectando la salud de los seres vivos, incluidos los seres humanos entre ellos, alterando el agua, la tierra y el aire. Modelo productivo, económico, financiero, impuesto por grandes capitales transnacionales, que se ha agudizado en los últimos años, contando con la complicidad de todos los gobiernos, con varias medidas, como la Ley Forestal del 87, Acuerdo de Promoción de Inversiones, Tratado de Libre Comercio, Zonas Francas, exoneraciones fiscales y capaz que me ayuden, etcétera, porque debe haber más. Para combatir mejor este modelo debemos conocerlo bien y apoyarnos en los conocimientos científicos y en la práctica social. Quería agregar que los tres invitados son científicos, son docentes y son militantes, los tres justo. Y están, quería agregar, del lado de la ciencia digna, defendiendo un ambiente sano. Porque hay científicos que están del lado de los laboratorios que crean los venenos, ¿no? O sea que la ciencia digna creo que hay que resaltarlo, ¿no? Los que están del lado de la naturaleza y el ser humano. Bueno. Y después pienso que, los vamos a presentar a medida que vayan empezando. ¿Tú eres la primera, Ana? Sí, por orden de altura me tocó. Bueno. Como en la escuela. Es un criterio. Y por mujer, como se usa. No, por orden de altura fue. De altura, bueno. Ana Gil es ingeniera agrónoma y docente, diplomada en gestión de políticas ambientales. Trabaja en promoción de comunidades saludables y sustentables, ecológica y socialmente. Trabaja en la construcción colectiva de la memoria y la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy. Bueno, esa sería muy reducida la presentación porque hace muchísimas cosas ganando que no podemos detallar todas. Y uno de los temas era cambio el suelo con Buenas tardes a todos. Me pusieron ese tema. Somos muchos y somos compañeros que venimos intercambiando y participando en distintos paneles desde hace mucho tiempo. Nos conocemos mucho, nos respetamos y nos queremos mucho también. Eso es importante de transmitirlo porque no siempre pasa eso, ¿cierto?
Entonces el encontrarnos, el abrazarnos, el sabernos que tenemos confianza entre nosotros, que podemos contar unos con los otros, es un elemento, no lo tenía pensado, pero en este momento me surgió decirlo, porque me parece que es importante. Yo en realidad creo que no tenía por qué estar acá, porque estoy esperando el recambio generacional. Acá están ellos, son recambios, pero precisamos más recambios. O sea, estamos apelando a esos jóvenes que están en camino, que vayan preparándose, que vengan o no vengan ahora, que lleguen a lo que sea, que es su obligación moral, digamos, pero depende de cada uno, el ponerse las pilas y entrar a estudiar. Porque todo esto que nosotros hacemos es porque estudiamos, no nos surge porque tengo ganas de militar. Todos somos militantes, bien, yo milito desde hace millones de años, porque tengo millones de años, pero no alcanza con decir abajo el imperialismo, abajo no sé qué, sino que yo tengo que tener conocimiento de qué es lo que estoy luchando. Y en este caso nosotros estamos hablando de extractivismo y es algo muy complejo, muy importante, muy profundo y hay que estudiarlo a fondo. Y los problemas del agua, porque estamos viendo sus impactos en el agua, también. El agua es un mundo diferente, los ingenieros agrónomos no estudiamos eso. A los ingenieros agrónomos nos enseñan cómo extraer el agua para regar. Y chau. ¿Y cómo está el agua? Bueno, claro, yo hice la carrera hace unos cuantos años, ahora hay algún cambio, pero hasta por ahí, porque es una facultad muy conservadora. Muy conservadora. Es un país muy conservador en realidad, pero en la Facultad de Agronomía también. Entonces, nosotros tenemos que formarnos porque queremos formarnos y entonces hay que trabajar todos los días estudiando, pero no estudiando solos, estudiando e intercambiando. Y para poder entender qué pasa, qué hoy, qué fatalidad, lo que va a hablar cada uno de los compañeros, los temas que van a encarar ellos, no sé, Micael qué va a hablar, pero los temas que cada uno va a encarar no es individual, no es una cosa fatalística que ocurre en un lugar o que marca algo, sino que está relacionado a la geopolítica. Y geopolítica tenemos que trabajar, estudiar y entender. No quiere decir que lo tengamos claro, no quiere decir que estemos de acuerdo. La idea es poder entender qué pasa en el mundo y por qué pasa para poder comprender por qué en Uruguay ocurre lo que ocurre. Por qué hoy las guerras son por el agua, el oro azul. Obviamente a mí me hubiera gustado poder tener, para poder hablar de esto necesito mapas, necesito imágenes, porque es la mejor forma de expresar y mostrar en una imagen. Tú ves todo lo que yo puedo estar perdiendo tiempo diciendo en palabras, que no es lo mismo. Pero tenemos que tratar de ver y buscar, y les sugiero buscar qué está pasando en el mundo, no que la guerra, qué pasa en Irán, qué pasa aquí, qué pasa allá, qué está haciendo Estados Unidos, todos los desastres que nos está propinando en sí por el momento político mundial, sino además que ha estado ocurriendo desde hace 40, 50, 60 años, que fue despacito transformándose y llegamos a esto. Empezamos con una revolución verde, se llamaba, sonaba muy lindo, porque revolución verde a quien no le gusta, todo verde, pero un verde muy particular que no era bueno para nosotros. Y así sucesivamente se fueron generando planes e intereses de las corporaciones, de los poderosos del mundo, para poder generar comunicaciones desde el norte de Alaska. Ya en la década del 50 Estados Unidos tenía planificado el NAWAPA, el North American Water and Power Alliance, que quiere decir Alianza de Norteamérica por el agua y la energía, aunque power le podemos dar los dos sentidos, energía y poder. Ellos ya tenían previsto que si tenemos problemas de agua, que venga desde Alaska. Y luego siguieron con esas grandes rutas, grandes infraestructuras por el Plan Puebla-Panamá y bajaron al sur, está mal dicho, en realidad vinieron al sur con la iniciativa de la infraestructura regional sudamericana, que cuando se formó la UNASUR, muy progresista, muy macanuda, la tomaron también, porque esto trasciende progresismo, trasciende izquierda también, compañeros. La izquierda también la trasciende. Hay una mentalidad del ser humano de querer controlar la naturaleza.
considerando que nosotros no somos parte de la naturaleza, parece que tuviéramos ajeno. La naturaleza está ahí, el medio ambiente o el ambiente en realidad está allí y yo estoy acá. Entonces, esas cosas hacen que quienes tienen el lugar de tomar decisiones, las toman según cómo voy a controlar yo esto. Es así también que se han hecho muchos desastres. En la Unión Soviética, por ejemplo, se secó un mar porque lo pensaban, y bueno, fue un gran desastre ambiental, pero no se sabía en ese momento que implicaba un desastre ambiental, fenómeno. Pero la mentalidad es esa. Y lo mismo que pasa en otros territorios, a veces es por ignorancia, pero después cuando ya se sabe, hay que corregir esas cosas. Entonces, las corporaciones, que lo único que les interesa, o los grandes poderosos, pero son corporaciones, que lo único que les interesa es el lucro, buscan el lucro, donde sea. Antes sacaban oro, plata y distintas minerales, y cada vez se fue profundizando en diferentes búsqueda de recursos, se le llama, pero recurso es un concepto de la economía, nosotros decimos bienes naturales, bienes comunes, recursos porque es un recurso para la economía y se hace cuadraturas de debe y a ver cuánto entre, cuánto sale para las ganancias que voy a tener. Entonces todas esas cosas fueron profundizando el uso de territorios. Y con esa revolución verde que se fue transformando, pero de alguna manera vino el modelo sojero, vino el gran desastre, la República Sojera de Monsanto, no, de Singenta era el mapa. La República Sojera de Singenta es un mapa extraordinario que hicieron los hermanos argentinos. Triste, ahora es antiguo ese mapa, porque ya tiene más superficies. Y esas plantaciones que parecen tan verdes y tan lindas son un gran problema para nosotros. Bueno, pero para poder llevarse todo lo producido por las plantaciones, por los minerales que se llevan y por el agua que van a usar, se producen esas infraestructuras gigantescas que desconocen el ambiente, desconocen las poblaciones que viven ahí, desconocen todo y atropellan todo lo que hay en el camino y llegan al objetivo que es allí porque yo quiero abaratar la salida de mercadería. Punto. Entonces, no es solo población indígena a la que van a echar. A cualquier poblador de ahí, blanquito, nomás que sea rubio de ojos celestes, si está en el camino, también lo sacan. Yo esto lo enfatizo porque muchas veces dicen, sí, porque son poblaciones. No, la población que esté en el camino. Si ahí el poderoso va a sacar negocio, le importa muy poco quién está en el camino. Bueno, esas cosas, tenerlas presentes de qué es lo que pasa con nuestros territorios y cómo se va transformando sin que nos demos cuenta. Porque la IRSA comienza... O sea, está planificada desde antes del 2000, en el 2000 lo firman, lo firmó Hugo Chávez, que fue el único que en un momento estaba vivo, y los otros que estaban en ese momento, los presidentes, y se volvió a ratificar en Mar del Plata, cuando no al ALCA, bueno, ahí eso se ratificó como algo positivo. Y el problema de todo eso, según una tesina que hay unos jóvenes de Paraná hicieron, es no solo la parte económica, sino también es la penetración cultural. Y esa es la parte quizás que haya que estar más atentos de lo que implica este modelo extractivista, que es nuestro cambio cultural urgente que está ocurriendo y lo dejamos pasar. Hemos dejado pasar muchos cambios. Hemos dejado ocurrir cosas que no debieran porque nuestra idiosincrasia está cambiando. Ayer estuvimos por Zoom, Carmencita estuvo, sí, el de Agua y Salud, que había una compañera que estaba mostrando, una colega, Meche, estaba mostrando cómo se está perdiendo la transmisión de conocimientos. Están muriendo los mayores, estamos muriendo, los viejos nos morimos. O sea, los jóvenes también pueden morir, pero los que estamos destinados a morir somos nosotros y no transmitimos más. Y las nuevas generaciones no pueden estar viviendo en el campo porque de eso no sobreviven. Entonces toda la sabiduría de las plantas nativas, del cómo curan, cómo arreglan cosas, toda esa sabiduría se está perdiendo, eso es cultura.
Eso es cultura, lo estamos perdiendo, estamos siendo colonizados culturalmente y ese es el peligro mayor. El otro capaz que lo podemos ir revirtiendo, cambiando, peleando, pero el cultural, si ellos te comieron la cabeza, es mucho más complejo y ahí es una batalla que tenemos que dar mucho más grande. No quiero tomar más tiempo porque creo que ya empiezo a desviarme un poco. No me di, no sé. No me di, capaz que hacemos... No, pero somos muchos, no podemos seguir más. Está. Gracias, compañeros. Iba a seguir tú, Carlos. Bueno, Carlos Santos es sociólogo, es antropólogo y quizá me quede corto, por supuesto, en los currículos, pero tenés varios libros escritos solo o en equipo interdisciplinario. Yo recuerdo uno en este momento que fue el primero que conocí, es ¿Quién protege las áreas protegidas? Porque es uno de los temas que tú has profundizado, ¿no? Así que si quieres agregar otras cosas. Sobrado. Muchas gracias, Corina. Buenas tardes para todos, para todas. Para mí es un gusto estar acá compartiendo la mesa. Además de recordar al querido compañero Carlos Sosa, que fue un referente político de la Comisión del Agua, que es un espacio del cual yo formo parte hace más de 20 años, junto con Anahit y con Marcel, de quienes he aprendido muchísimo, al igual que de Carlitos, que era un referente político de la Comisión, Carmen Sosa, que es otra compañera muy querida que está acá. Y también quisiera mencionar a Delia Villalobos, que fue una gran amiga y compañera, con la cual me tocó compartir espacios muy duros de militancia en la época de la primera fábrica de celulosa, y bueno, me parece que también es muy valioso recordarlo. Yo quería, en esto de que nos distribuimos un poco las escalas, yo quería hablar un poco más a nivel de Uruguay, luego de esta introducción más en clave geopolítica y regional de Anahit, y les quiero compartir algunos resultados de algunas investigaciones relativamente recientes que hemos hecho con otros colegas. Entonces yo vengo a traer información que no he generado yo solo, sino que he compartido junto con equipos y colegas que trabajamos juntos en la universidad, tratando de disfrutar también los sentidos de la producción de conocimiento dentro de la universidad, que como decía Corina, está muy tomada también por los intereses corporativos, los intereses privados, y bueno, me parece que hay que tener presente eso, ¿no? De que también esta institución que es pública y que todos defendemos y queremos, también es un espacio de disputa. Y quería empezar retomando un concepto que a nosotros nos ha sido muy útil para entender estos procesos que tienen que ver con la dinámica de extracción de bienes comunes de la naturaleza, que es el concepto de metabolismo, y que es un concepto que viene de Marx. Y está acá, como se puede hablar de Marx, ¿no? Me siento cómodo haciéndolo. En un libro que no es para nada ecologista, que es El Capital, ¿no? En El Capital, Marx, retomando una de sus pasiones, que era la lectura del trabajo de Justus von Liebig, que era un químico alemán que estudiaba la fertilidad del suelo, él toma la idea del metabolismo y la empieza a aplicar para la relación de las sociedades con sus entornos, ¿no? Y lo que dice es, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido procesos metabólicos, la naturaleza humana, ¿no? Nosotros somos seres naturales, se relaciona con su naturaleza externa a través de procesos que implican la transformación de esa segunda naturaleza, como el trabajo, ¿no? Lo define como un proceso metabólico el trabajo, y dice, hasta que llega un momento en que ese metabolismo se rompe, se fractura, que es cuando se generalizan las relaciones capitalistas de producción, ¿no? Entonces, se establece ahí que hay un proceso que rompe una relación metabólica de los seres humanos con su entorno. Y esa idea del metabolismo, algunas la estamos tratando de aplicar a los procesos productivos que se viven en nuestros territorios, en particular en Uruguay. Y para eso lo que hemos tratado de hacer es dejar de mirar los sistemas productivos solamente a partir de los, iba a decir lo económico, pero no es justo decir lo económico, a partir de lo monetario, ¿no? Es decir, dejar de ver solamente cuántos dólares aporta, crematístico, ¿no? Es el término. Crematístico. Claro, ¿no? Lo referido a la moneda, así, bueno, dejar de ver cuántos dólares aporta a la economía, ¿no? Al llamado crecimiento, que habría que discutir si eso es crecimiento,
y lo tratamos de ver desde otro lugar, y en particular lo estamos mirando desde el agua, ¿no? Entonces, en lugar de ver cuánto aporta el PBI, la carne, la soja, la celulosa o el arroz, lo que estamos viendo es cuánta agua implica, cuánta agua gastan esos sistemas productivos en Uruguay. Y digamos, les tiro con la conclusión general y después, si hay tiempo, podemos conversar y si hay interés en ver algo más en detalle. La conclusión a la que llegamos revisando datos desde el 2012 hasta el 2024 es que estos 4 sistemas, reitero, la carne vacuna, la celulosa, la soja y el arroz, multiplican por más de 60 la cantidad de agua que consumimos los 3 millones de personas que vivimos en Uruguay. ¿Tá? O sea, imagínense ustedes nuestra OCE abasteciendo los 3 millones de uruguayos, con todos los problemas que tienen, multiplicado por 60. ¿Sí? O sea, eso es lo que consumen estos sectores empresariales, o lo que consumieron en 2024 estos sectores empresariales, con una particularidad. Ninguno de esos sectores económicos pagó un solo centésimo por nada del agua que utilizó. El agua común de todas las personas que vivimos en este país, ¿sí? No fue retribuido en nada. Entonces nosotros decimos, es un subsidio ambiental de la sociedad uruguaya a estos sectores económicos. Ahora, lo que nosotros vemos con preocupación, nosotros ya habíamos, cuando digo nosotros, quiero poner nombre por las dudas, Martín Sanguinetti, que es economista, y María Noel González, colega mía, antropóloga, habíamos hecho este mismo estudio en el 2019. En el 2019, la relación era 45 a 1. O sea que en los 5 años que fueron del 2019 al 2024, aumentó muchísimo la concentración de uso de agua que hacen estos sectores económicos en Uruguay. O sea, aumentó el subsidio que como sociedad le hacemos a estos sectores empresariales. Con algunas particularidades que hay que tener en cuenta. El sector, la cadena de valor de la carne en Uruguay, si bien está en la fase final, en la fase frigorífica, está en manos de muy pocas empresas transnacionales, frigoríficos, brasileros, etcétera, implica una gran cantidad de productores agropecuarios que históricamente ha sido la manera de ocupación y de producción de nuestros territorios en Uruguay. Más de 20.000 empresas agropecuarias están vinculadas a la producción de carne y muchas de ellas son empresas, unidades de producción familiar, ¿sí? Y la carne ha sido históricamente el principal consumidor de agua en esta estimación que nosotros hacemos un concepto que se llama huella hídrica, que si quieren les puedo comentar un poquito más cómo funciona. Después viene la celulosa, pero si tenemos 20.000 empresas agropecuarias vinculadas a la carne, en la celulosa tenemos solo 2 empresas, que son 2 corporaciones transnacionales, una de origen finlandés y la otra sueco-finlandesa chilena, que es Monte del Plata. Entonces ahí empezamos a ver esta complejidad, ¿no? Y en la soja, yo no sé, ahí Marcel debe saber mucho mejor que yo, pero las estimaciones hablan de unas 2.000, 2.500 empresas vinculadas a la soja, muy distintas y con sociedades anónimas, entonces es mucho más complejo. Y en el arroz son 400 empresas en Uruguay, ¿no? Entonces quiero decir, se puede en estos sectores se puede individualizar quiénes son los actores económicos que están recibiendo subsidio por la utilización de este bien común que es de toda la sociedad, por el cual no están aportando nada. Si ustedes me preguntan si yo estaría de acuerdo en cobrarles, capaz que en el debate público yo no voy a salir a reclamar que se les cobre, porque me parece que eso es admitir lo que decía Najib de considerar este bien común como un recurso. Ahora lo que yo no admito es que se la lleven gratis. Entonces me parece que ahí hay que... Yo creo que lo que deberíamos hacer es que no se lleven tanta agua, ¿no? Que se lleve menos agua, pero bueno, pero creo que tenemos que pensar ahí con una cabeza libre y pensar creativamente qué alternativas le podemos dar a eso. La huella hídrica, le cuento un poquito, es un concepto que implica... Es un poco más complejo que uno que se usaba antes, hace unos 20 años, que se llamaba el de agua virtual. El agua virtual es, por ejemplo, en cada grano de soja, cuánta cantidad de agua hay incorporada, ¿no? Pero eso dejaba de lado otros elementos que eran igualmente importantes, que es
la cantidad de agua que se sustrae del ciclo hidrológico para la producción de ese bien, ¿no? Entonces, la huella hídrica tiene tres componentes. Uno es el agua que se incorpora en el producto o en el bien, o sea, cada kilo de carne, cada grano de soja, ¿no? cada unidad de medida de celulosa, cuánta agua tiene incorporada adentro, cuánta agua derivó del escurrimiento, de la captación bajo la superficie para la producción de ese bien, y cuánta agua se necesita para diluir los contaminantes que generan esos sistemas productivos. Y ahí la huella de la celulosa es altísima, porque cada una de las plantas de celulosa vierte grandes cantidades de agua, de contaminantes que son diluidos por nuestras aguas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en la producción agrícola o en la producción ganadera más tradicional en nuestro país, hay una alternativa, hay una posibilidad de transición hacia sistemas que dejen menos huella hídrica con la agroecología, porque la agroecología no utiliza químicos, no utiliza fertilizantes, no utiliza venenos y consume menos agua que estos sistemas convencionales. Y bueno, del otro lado, digamos, lo que venimos estudiando con un grupo de colegas, además de lo que está pasando con la apropiación del agua, tiene que ver con los conflictos ambientales. Y ahí lo más nuevo que hemos trabajado con un equipo es tratar de ver qué ha pasado con los conflictos vinculados al agua en la región costera de Uruguay, desde Colonia hasta Rocha, toda la zona costera del Río de la Plata y del Océano Atlántico. Y ahí encontramos, a través de una revisión de prensa y de bases de datos de otros colegas que vienen trabajando también con esta misma lógica de trabajo comprometido con la lucha de los colectivos en Uruguay, es prácticamente un centenar de conflictos en estos 26 años del siglo XXI vinculados al agua, y lo que tratamos de ver ahí es cuáles son las principales actividades económicas que desencadenan esos conflictos. Y hubo un momento, en torno al 2014, 2013, con el auge de las commodities, donde la actividad ganadera era una de las principales desencadenantes de los conflictos, ¿no? Entonces ahí tenemos la contaminación de la laguna de Cisne, la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía, ¿no? Procesos donde el avance de los sistemas del agronegocio estaban empeorando las condiciones de agua, y eso generaba procesos de movilización y de conflictividad. Pero en los últimos años, sobre todo en Maldonado, pero chorreando de Maldonado hacia Canelones y también hacia Rocha, lo que aparece con fuerza como una gran actividad que desencadena conflictos es la especulación inmobiliaria, o lo que algunas colegas argentinas están llamando el extractivismo urbano inmobiliario, donde aparecen algunos actores económicos cuyo negocio, capaz que visto desde lejos puede ser que es la construcción de edificios, ¿no? El negocio que tienen es comprar suelo rural y transformarlo en suelo urbano y captar la renta del suelo, ¿tá? Se enriquecen con eso, aunque esos edificios luego queden vacíos, o construyendo barrios privados a los cuales después no habita nadie, ¿no? Modificando sistemas frágiles como los sistemas liberales, y generando una apropiación privada de la naturaleza, donde nuevamente es muy poca la capacidad del Estado de captar recursos de esa actividad económica, porque compran un suelo como si fuera rural, después hacen una negociación, llamémosle, porque no tenemos más elementos para decirlo, con el sistema político para que haya excepciones a las normas establecidas, se cambian las reglas del suelo, y un suelo que era rural en una zona de protección ambiental, por ejemplo, pasa a ser un suelo urbano, y a partir de ahí tienen todas las posibilidades abiertas para desarrollar su actividad económica. Eso viene, es proceso de disputa que viene siendo llevado adelante por muchos colectivos en toda esta zona costera, que trabajan también en escala regional, no solo a nivel local o departamental, sino que están articulados, y ahí también hay que estar prestando atención y viendo qué procesos de lucha se están dando en esos lugares. Yo creo que eso era lo que tenía para comentar, para darle paso ahí a Marcel, y quedo atento por si hay alguna interacción o alguna consulta. Sí, porque ahí hay uno de los ejemplos de la laguna del Cisne, por lo menos, sí. Es atroz, y que el IECA justamente hizo un informe nefasto. Transmite Radio 36,
Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Los seguimos acompañando en este fin de semana. Estamos compartiendo el registro de la charla convocada, organizada por Unidad Popular hace algunos días, sobre los temas vinculados al agua frente al actual modelo extractivista. Es tiempo de escuchar ahora la intervención del integrante del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Marcel Achcar, y posteriormente Michael Dickmarch, abogado que está patrocinando, representando a los vecinos del departamento de Paysandú que están enfrentados a los proyectos del determinado y denominado hidrógeno verde que se plantean para aquel departamento. Escuchamos entonces en primer término a Marcel Achcar y luego Michael Dickmarch en esta actividad. Geógrafo, profesor titular de la Facultad de Ciencias y director del IECA, que el IECA es el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Buenas tardes, en primer lugar gracias por la invitación, es para mí un honor estar acá discutiendo con ustedes un sábado a la tarde estos temas que son fundamentales porque literalmente se nos va la vida como país. Más cerca del micrófono. Se nos va la vida como país y como conjunto de personas que habitamos en este territorio en comprender y tratar de revertir todos estos temas. En el contexto que planteaban los compañeros, yo me voy a referir específicamente a la cuenca de Santa Lucía. Un tema que venimos trabajando desde hace muchos años, desde la Facultad de Ciencias y desde el IECA, un conjunto de compañeros. Y para comprender la situación de la cuenca de Santa Lucía es importante entender los contextos que planteaban Anahit y Carlos, y el contexto de cambio ambiental global que estamos viviendo, donde no es casualidad que el tema agua sea un objetivo de las empresas transnacionales para América del Sur, por el sencillo dato de que en América del Sur, con el 6% de la población mundial, tenemos el 26% de los recursos hídricos directamente disponibles para uso humano. Entonces, en este contexto internacional, América del Sur aparece como una oportunidad para aquellas empresas que necesitan hacer negocios con el agua. Y además, en un contexto de cambio social, cultural, económico, político, pero también en la dimensión biofísica. El último informe del IPCC de Naciones Unidas, no es ninguna organización radical, nos plantea que en los próximos 50 años en la región vamos a tener cambios en las precipitaciones, ¿sí? Aumento de las precipitaciones, pero un aumento que va a ir entre el 7 y el 9%, pero con eventos extremos, severos. Por lo tanto, va a haber más momentos de sequías y más momentos de inundaciones con máximas precipitaciones. La temperatura en término medio en estos 50 años va a aumentar entre 2 y 4 grados en la región. Van a aumentar los vientos del cuadrante sur y sureste,
y va a aumentar el nivel del mar, entre 0,5 y 0,7 metros en estos 50 años. Por lo tanto, las fuentes de agua dulce de buena calidad son fundamentales conservarlas y gestionar su utilización y pensar la gestión de los recursos hídricos tiene que ser en este contexto. Y en un contexto también donde el producto del extractivismo del agronegocio se degradan los suelos y por lo tanto la posibilidad de mantener esa relación entre la infiltración y el escurrimiento del agua en el momento de las precipitaciones cambia, también cambia la biodiversidad y también cambia la demanda de agua, nuevas actividades, nuevas oportunidades de negocio para estas empresas transnacionales que para desarrollarlas necesitan grandes volúmenes de agua. Entonces es en ese contexto que tenemos que pensar en lo que pasa en la cuenca del Santa Lucía y cómo tenemos que enfrentar esas situaciones. Y analizar los usos que se dan del territorio de la cuenca y del agua. Y la cuenca del Santa Lucía desde el punto de vista territorial es muy importante porque tiene el 32% de la población rural del país, en menos del 10% del territorio, 1.300.000 hectáreas, en 16 millones de hectáreas, tiene el 32%. Y muchas veces vinculado a la producción que genera alimentos directos para la población del área metropolitana, 60% de la población. Y eso genera que hoy el 28% de la superficie de la cuenca está ocupado con agricultura. Horticultura, el 58% son pastizales destinados a la ganadería y a la lechería. Un 7% de bosques naturales y humedales y un 5% de forestación. Entonces el sector forestal dice, pero solo el 5% está forestado. Pero el 12% de la superficie de la cuenca son suelos de prioridad forestal hoy. Y están en las nacientes de la cuenca, ubicados esos suelos, en la zona donde se cosecha el agua. Entonces, el ingreso de las empresas forestales, la soja, la producción intensiva de ganado en la cuenca, hoy se presenta como un riesgo que amenaza la calidad futura de la cuenca. En cuanto a los usos del agua, tenemos que integrar el abastecimiento a poblaciones, que como lo dice la Constitución, es el principal destino de las cuencas hidrográficas, abastecer de agua potable a las poblaciones urbanas. Y en el caso particular de la cuenca de Santa Lucía, que abastece de agua potable al 60% de la población, tiene una particularidad, que el 50% de la población del país que es abastecida con agua de la cuenca de Santa Lucía no vive en la cuenca. Entonces es población que vive en zonas costeras que no está en la cuenca de Santa Lucía. Hay un uso industrial creciente y demandas de uso creciente. La producción agropecuaria es el principal usuario de agua, como lo planteaba Carlos, tanto para el riego como para la ganadería. Pero también la cuenca de Santa Lucía, el agua tiene un importante uso recreacional vinculado a la población local.
no a los grandes sectores de las empresas de turismo, sino destinado a actividades recreativas de la población local. Entonces, la gestión del agua tiene que ser pensada con todos estos elementos. Y con todos estos elementos, junto a los compañeros, Anahit, Carlos, Carmen y muchísimos más, Carlos Sosa, por supuesto, en el 2004 propusimos una reforma constitucional que implicaba muchas cosas, pero entre ellas implicaba una nueva forma de gestionar el agua y los territorios en Uruguay, que fue muy novedoso y que tuvimos muchísimos problemas y tenemos muchísimos problemas para implementar como país. Porque bueno, va en el sentido contrario del extractivismo. Para la cuenca del Santa Lucía, en el 2013 hay un hito fundamental, que es un problema de calidad de agua que llevó a que se creara la Comisión de Cuenca del Santa Lucía, donde se comenzaron a plantear estos problemas y la necesidad de trabajar muy rápidamente en la resolución de los problemas. 2013. Prácticamente no se han tomado medidas concretas en el sentido de mejorar la calidad de la cuenca. Y estamos hablando de que hace 13 años. Y así llegamos al 2023, donde es cierto, hubo una sequía histórica, sí, llovió menos de lo que habitualmente llueve en la cuenca, pero hay un dato que no podemos dejar pasar por alto, que es que el uso de agua de la cuenca del Santa Lucía para agua potable a la población es 20 veces menor que la producción de agua de la cuenca. Entonces, cuando se generó la consigna de que no es sequía, es saqueo, lo que quería transmitir ese eslogan era, bueno, ¿cómo puede ser que una cuenca que produce 20 veces más del agua necesaria para abastecer a la población se quede sin agua? Bueno, ¿dónde está el problema? Pero también en el 2023 se aprobó el plan de cuenca que se venía trabajando desde el 2017. Un plan muy bonito, pero que es un conjunto de buenas intenciones escritas en un papel sin un plan de acción. Y un plan de acción que la Comisión de Cuenca en ese momento se negó a discutir y a comenzar a poner en práctica. Entonces, tenemos una serie de desafíos con la cuenca del Santa Lucía, en el sentido de que no fue ingenuo la propuesta del proyecto Neptuno, porque bueno, hace unos meses la Asociación Rural del Uruguay lo planteó explícitamente. La cuenca del Santa Lucía tiene que ser para la producción agropecuaria y no ser más una fuente de agua potable. Ese era el objetivo, apropiarse de la totalidad de los bienes naturales de la cuenca del Santa Lucía y proponer como alternativa, bueno, que se use el agua con todos los problemas que tenía del Río de la Plata con el proyecto Neptuno. Entonces, tenemos los desafíos de poner en funcionamiento la Comisión de Cuenca del Santa Lucía para resolver el problema de las reservas para el agua potable, o sea que el destino de la cuenca del Santa Lucía, el principal objetivo sea el abastecimiento de agua potable a la población. Tenemos que resolver en la cuenca del Santa Lucía el tema del riego,
no con la orientación de la ley de riego, pero sí con la orientación de la producción de comida para la población del área metropolitana. Y recuperación de la calidad de agua. Hoy, desde la Facultad de Ciencias, propusimos en la Comisión de Cuenca un borrador de decreto reglamentario para que no se pueda seguir forestando en la cuenca de Santa Lucía. Por supuesto que eso tuvo la enérgica oposición de la Asociación de Productores Forestales, que están también representados en la cuenca, en la Comisión de Cuenca, y de la Asociación Rural y la Federación Rural. Entonces, para nosotros estamos convencidos que es urgente detener la forestación en la cuenca de Santa Lucía. Tenemos que planificar los usos industriales y agropecuarios en la cuenca. Desde la síntesis del trabajo que hoy mencionaba Corina, que hicimos en el 2022, planteamos que la cuenca de Santa Lucía no está perdida, estamos a tiempo de recuperarla, pero es urgente tomar las medidas, porque es una carrera contra el tiempo. Si seguimos en la orientación actual del uso de los bienes de la naturaleza, bueno, va a ser demasiado tarde cuando queramos reaccionar. Y el desarrollo de las sociedades depende de esa estructura base de los bienes de la naturaleza. Entonces, si los destruimos, si permitimos que se destruyan, luego no vamos a tener desde dónde construir los satisfactores a las necesidades de la población. Entonces, bueno, como síntesis de la situación de Santa Lucía era lo que quería plantearles. Gracias. Quería hacer un pequeño comentario sobre el centro. Desde las medidas están, porque yo lo he estudiado, lo aprendí con ustedes en la comisión, hay como 11 medidas. Si eso se hubiera hecho, no tendríamos el agua llena de agrotóxicos en una pila de cosas, ¿no? Y aparte me gusta decir, en vez de forestales, los monocultivos para la celulosa, porque forestación puede sonar muy lindo. Y aparte la Fundación UPM creo que le dice a los niños que esos son bosques, ¿no? Cosas No, así. los niños no, a toda la sociedad. Bueno, Sí, sí. A toda la sociedad. sí. Entonces, ¿qué esperan que podemos pensar si en todos estos años no se ha hecho, no se cumplieron prácticamente o casi nada? Me acuerdo que te pregunté una vez, decías que en una parte se alejó, no sé, un poco la soja. Y hay que alejarla mucho más, porque sabemos que la deriva de los agrotóxicos, el objetivo va al 10%, el agrotóxico, lo demás se va en las aguas, en la tierra, en el aire, ¿no? Han encontrado agrotóxicos en animales de la Antártida, dice. Entonces la deriva está estudiada, incluso una rifa. Perdone porque Muy bien. No hay nada que perdonar. Están al pie del cañón toda la vida y... Bueno, no, pero si ustedes agarran esas hojas, ahí trajimos 10, lo que él dice, ellos han analizado, pero aparte los científicos se ofrecen, porque los políticos en general no recurren a justamente desde un escritorio. Yo me acuerdo del ministro de Ambiente que murió respecto cuando empezaban con el Neptuno, dijo, es virtuoso, se hace, pero me acuerdo que lo oí en la tele, el Neptuno se hace sí o sí, no se había hecho ningún estudio ambiental ni nada. Entonces hay cosas que se deciden políticamente, entonces el asunto es que la gente tiene que luchar para cambiarla, entonces si no hay otra, organizarse y luchar cada vez más. Bueno, perdón. Muy bien. No, más que, por favor, más que perdonados, por favor. Bueno, entonces más ahora, que perdonados tú sabes todos. Que Anají, él es hidrógeno verde. Entonces, Micael Dishmar es abogado y él me dijo, me pasó a TCS, en TCS, en Afinco, y está ahora trabajando y asesorando jurídicamente en la lucha junto a colectivos sanduceros en contra de la planta de hidrógeno verde de Paysandú, de la empresa HIF Global, que se llama, ¿no?
así que tú vas a explicar un poco ese tema. Buenas tardes, agradecido por estar acá en esta mesa y bueno, con muchos compañeros y gente de la cual hemos aprendido, también he escuchado mucho tiempo, intercambiado, también hemos compartido espacio y bueno, muy agradecido de poder estar acá y sobre todo para poder compartir también una experiencia de lucha que se está llevando adelante y además también otra problemática para transmitir por lo menos en algunos titulares, obviamente como me han dicho, daría para hablar un rato largo de este tema también. Nosotros fuimos convocados por colectivos de Paysandú, colectivos sociales, entre ellos el grupo Paysandú Soberano UPM2, allí y otros colectivos y compañeros de la zona, ante esta problemática que se plantea, que es la instalación de la planta de hidrógeno verde en la cercanía de la ciudad de Paysandú y además obviamente anexo a los otros emprendimientos que hay en la zona, por ejemplo el proyecto Tambor y en el departamento y que afectan a otros departamentos. También es una cuestión binacional, eso ya vamos a profundizar. Entonces, además de las problemáticas, vamos a trasladar algunos datos. Lo que nosotros estuvimos transmitiendo y por lo menos colaborando y aportando es la iniciativa legislativa que estuvieron trabajando los compañeros allá en el departamento de Paysandú, una iniciativa legislativa para presentar ante la Junta Departamental de Paysandú para presentar un proyecto de decreto de Junta Departamental para limitar la producción y prohibir la producción de hidrógeno verde y sus derivados en el departamento de Paysandú. Obviamente esto no lo inventamos nosotros de la nada y un día se les prendió la lamparita, allá vamos a hacer esto. No, esto es base de la experiencia, como aclarábamos en entrevistas en la ciudad de Paysandú y en otros medios, de la experiencia del pueblo uruguayo, ¿no? El pueblo uruguayo que a través de los plebiscitos, referéndum, la papeleta del año 2004 fue parte de un plebiscito, ¿no? que consagra el artículo 47 de la Constitución en su redacción actual. Lo que fue la ley en defensa de las empresas públicas en el 92, la defensa de ANCAP en el 2003 también. O sea, nosotros tenemos una larga experiencia de lucha a través de la democracia directa de estos institutos y bueno, que hoy en día incluso la Corte Electoral y sus mayorías políticas está poniendo en riesgo, pero ahora lo vamos a comentar incluso y cómo se está vulnerando. Pero en el caso de este proyecto tomamos como antecedente dos antecedentes muy claros, lo que fue la papeleta de la Seguridad Social, que pudimos trabajar con los compañeros de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, ese plebiscito en 2024, esa reforma constitucional, que consiguió más de 1 millón de votos, eso hay que siempre nombrarlo. Después, y la iniciativa que se llevó adelante en Punta Ballena también, de la recolección de firmas de protección de los padrones que estaban en riesgo en base a los proyectos inmobiliarios que se planteaban en la zona, que fueron presentados específicamente ante la Junta Departamental. Y ahí está el tema y la similitud de llevar esta iniciativa que está prevista en la Constitución, porque sí, está previsto reformas constitucionales a nivel general, sí, está previsto referéndum ante leyes nacionales, sí, pero también esta Constitución prevé recursos que están previstos en la Constitución, los artículos 304, 305 y reglamentados en la ley, en el cual permite que se puedan presentar tanto referéndums departamentales contra iniciativas. Por ejemplo, Carlos nombraba la recategorización de suelos. Bueno, la recategorización de suelos es un decreto de Junta Departamental, perfectamente podría hacerse un decreto de un referéndum contra ello, juntando en un plazo determinado firma. Pero lo que se estaba iniciando acá es una iniciativa, o sea, era una propuesta para un decreto de Junta Departamental que no tiene plazo para presentar ante la Junta para, como se hizo en Tacuarembó en 2014, como se hizo en La Valleja en 2015 también, que se recolectaron el 15% de los ciudadanos habilitados del departamento para presentar esta iniciativa de decreto de Junta Departamental. Y para plantear básicamente, como se hizo en su momento contra la megaminería metalífera, diamantífera, como se hizo contra el fracking también en su momento, también casualmente en la zona también de Paysandú, que hubo otra lucha muy importante, muchos compañeros y compañeros estuvieron presentes, y presentamos esta iniciativa redactada para limitar la producción en todas las etapas de hidrógeno verde, y a la vez aclaramos el tema por los fundamentos en defensa del artículo 47, del consumo de agua que lleva esta producción, a sabiendas que va a tomar de la cuenca del río Uruguay y desde el acuífero guaraní también. Eso es un hecho incontrastable que la empresa no ha desmentido.
Entonces, y a la vez también la conservación de las áreas protegidas que están allí también, del río Uruguay y del Queguay, también que hay áreas protegidas que todavía no estaban, entonces incluimos en el proyecto también que se declare las áreas protegidas. Se encomienda al Poder Ejecutivo que se declare las áreas protegidas, que es donde en un inicio iba a estar el proyecto y que por ahora sigue estando ahí por más que dicen lo contrario. Y fruto de esa lucha, bueno, que es el día miércoles para trasladar a los compañeros y compañeros, logramos presentar las firmas, logramos más del 15% del padrón, el padrón de Paysandú, el 15% ronda las 14.900 firmas y se presentaron 17.000 firmas ante la Junta Departamental de Paysandú para llevar adelante esta iniciativa legislativa, plantearla ante la Junta, que en caso de que pase el control de admisibilidad de la Corte Electoral, después la Junta Departamental tiene que estudiar, si en 60 días no la eleva al plenario de la Junta Departamental para votar, bueno, marca la Ley Orgánica Municipal y sus modificaciones que tiene que llamar a una instancia electoral, una consulta popular de este mecanismo de democracia directa, que es lo que estamos impulsando, obviamente no sin problemas, no sin trámites y trabas que intentó llegarnos la Junta Departamental, que al principio no nos quería recibir, la Junta Departamental del Gobierno Blanco, de Nicolás Olivero, no nos quería recibir, después a las cansadas nos recibió. Después nos hicieron tener que foliar todas las papeletas que presentamos de 17.000 firmas, tuvimos que ponerle un número una por una, teníamos contadas, pero había que ponerle una por una, 6.538 para los que son cabuleros, a la quiniela. Pero bueno, se hizo con alegría y con entusiasmo. Y se culminó una etapa de lucha que se llevó más de un año, ¿no? De mayo. Obviamente también hubo charlas, actividades, o sea, no solamente se agotó. La idea de la Junta de Firmas no fue juntar firmas porque no, sino para concientizar, para aprovechar para también llevar científicos, para hacer charlas, actividades, concientizar de esta problemática que hay en el departamento. Entonces, eso es lo que también es lo que queremos trasladar. O sea, la lucha que se trasladó y que se llevó adelante de parte del pueblo santucero, que mucha gente también firmó, que también si no se pudo llegar a muchas localidades también, pero bueno, se pudo conseguir las adhesiones, que es muy importante, más en un departamento fuera de Montevideo y de las áreas metropolitanas, es muy importante la experiencia de lucha. Además de otros compañeros, de mucha gente también, como decía, está en Colón también, que ha planteado la problemática binacional y la problemática de la afectación del río Uruguay, la problemática también. ¿Por qué? Porque esta planta, nosotros vamos a trasladar una serie de datos, ¿no?, que nos parecen importantes también comentar acá. Yo voy a citar un estudio de una actividad que se realizó en Paysandú hace un par de semanas, ahí en el CUP de Paysandú, en la cual expuso el doctor ingeniero Martín Meitequi de la UTN y de la CONICET, de Argentina, y él exponía una serie de números que voy a dar porque me parece ilustrativo, porque creo que la actividad hoy también está bueno para comentar un par de números, es unos minutos nada más. Por ejemplo, habla del uso del suelo. De su estudio parte que el uso del suelo se utilizarían 27.410 hectáreas de parque eólico Elena, porque obviamente esta producción requiere una gran producción de energía eléctrica. Otra 2.030 hectáreas del parque solar Lucía. Además también, estamos hablando de casi 30.000 hectáreas solamente para utilizar con paneles solares en el departamento de Paysandú ocupado, con todo lo que implica, y obviamente se ha hablado del uso de los paneles solares y la acumulación. 44.000 hectáreas para producir 3.000 toneladas de biomasa por día. El combustible producido sería suficiente para unos 650.000 autos. Pero hay un dato revelador. Un parque solar en Alemania requeriría 4.000 hectáreas para movilizar esa flota si fuesen autos eléctricos. En consecuencia, arranca con el uso del suelo, que subsidiamos con nuestro ambiente el retraso europeo en electrificar su parque automotor. Pero acá vienen otra serie de datos aún más contundentes. Por ejemplo, tomando que se producen 230.000 toneladas al año de combustibles, se requeriría consumir 11.500.000 metros cúbicos de agua para producir esa cantidad de toneladas de combustible de hidrógeno. La electricidad consumida por más de 1 millón de hogares. Sería el mayor consumidor del Uruguay de energía eléctrica, cosa que la AUTE ha denunciado, ¿no? El sindicato de UTE, los trabajadores de UTE, ha denunciado además del costo que pagaríamos. Además, esto requeriría quemar 900 toneladas de biomasa,
con las emanaciones al ambiente que requeriría, que llevaría, porque la chimenea va a estar ahí y eso va a ir a la atmósfera. Generar 30.000 toneladas de ceniza, generar 1.300 toneladas de residuos peligrosos, generar 2.400.000 metros cúbicos de fluentes, y esto va a dedicar más de 70.000 hectáreas. Todo el proyecto con la planta, los parques eólicos. Y terminó concluyendo el estudio que a corto y mediano plazo los ecombustibles de hidrógeno verde van a emplearse como un sustituto parcial de los combustibles fósiles, o la tendencia que se tiene. Sin embargo, su producción es muy intensiva en recursos naturales. La escala del proyecto GIF en Paysandú no tiene antecedentes porque la planta que se utiliza de referencia, que es la planta de Punta Arenas en Chile, es el cuarto de tamaño, o sea, casi sería una planta totalmente desproporcional al tamaño de la producción. La información de los procesos, o sea, catalizadores y subproductos, es insuficiente y los impactos están subestimados en los informes de impacto ambiental. Y las ubicaciones propuestas afectarán al área de reservada de las islas del Queguay y no cumplen con la legislación uruguaya para depósitos de residuos. Obviamente hay mucho más información, pero me parece que como es un tema tal vez que recién está, no es recién, se está mucho trabajado, ustedes seguramente conocen, pero que queríamos dar el número y ponerlo... No tanto, estamos aprendiendo. Ponerlo... Estamos todos aprendiendo. Bueno, tenemos el estudio y lo podemos compartir también, el estudio, eso no hay problema. Esta es la problemática que se enfrenta hoy. La justificación, obviamente, es la misma que se trasladó en UPM, Monte del Plata, Botnia y ainda más, el trabajo. Una planta que ya se sabe que seguramente, si bien tal vez con mucho viento a favor empleará 2.000, 2.500 trabajadores en su construcción, y que seguramente, y que ya está previsto que los técnicos que van a trabajar, que no sabemos de qué nacionalidad son los técnicos, si tomamos la experiencia de UPM, tal vez vengan de las Europas, la gran mayoría de ellos, serían de 100 a 200 técnicos que trabajarían en esta planta. Planta que dicen que va a ser relocalizada, que decían que en el acuerdo que en junio, que después ahora no sabemos en diciembre, que ahora dicen que van a volver a firmar en junio, de parte del gobierno del Frente Amplio, anuncian eso del gobierno central. Sin embargo, en la Dinama hasta hoy en día el expediente no ha sufrido modificación en su relocalización. Entonces, ¿se va a mover o se va a mover? Porque la relocalización del expediente no está aprobada. O sea, por ahora sigue en el mismo lugar que se planteó. Se planteó estar, que es a orilla del río Uruguay, para poder usar. Básicamente, ¿por qué se hace ahí? Se preguntarán algunos. Se utiliza ahí porque la idea es sacarlo por medio de barcazas o por lo menos plataformas para la logística sea más viable directamente del río Uruguay y que de allí se vaya, no el hidrógeno verde, porque esa es otra falsa contradicción que hay. Lo que se va a producir es el combustible necesario en los procesos de electrólisis para poder terminar el proceso de hidrógeno verde en Alemania, los famosos metanol, etanol y otros derivados, que muchos de esos derivados de gases van a salir por las chimeneas también. Y además de este gran consumo de agua y de energía que va a tener, ya que además estamos hablando de las cuencas nuevamente del Queguay, la zona del acuífero guaraní, o sea, áreas muy delicadas y muy fortuitas. Además, también que nadie lo ha respondido, que Paysandú cuenta con la mayor cantidad de tierra de colonización también. Nadie cuenta si esto va a afectar a los colonos, instituciones de colonización. Eso tampoco lo habla el estudio de impacto ambiental. Entonces, esto es lo que queremos trasladar y me ponen las preguntas si quieren, se puede profundizar un poco más al respecto de esta planta y esta iniciativa que está tan emocionada la Intendencia de Paysandú, el Intendente sobre todo, y el Gobierno Central también, que bueno, que incluso UTE tuvo que cuestionar ahora o por lo menos le marcó un ápice, pero mirá que esto nos va a salir, vos plantaste, era 30 millones y ahora plantea 100 millones de dólares el costo de la producción de energía. Entonces, o sea, que incluso el costo que va a producir, fíjense que le consumirá energía eléctrica de 1 millón de habitantes del Uruguay, y obviamente ya está previsto, como en UPM y en Botnia, que la energía producida de biomasa la va a comprar el Estado uruguayo. O sea que además de que está subsidiada, además, o sea, el negocio es redondo para la empresa de capitales alemanes y chilenos que está vinculada a esta. Pero la problemática que también acá se plantea, y quiero cerrar con esto para que además de este tema y obviamente el camino de recto que va el gobierno en base a esto y sin ningún miramiento, a pesar de los costos, a pesar de lo comprometido que dejaría la producción. Bueno, está también el tema del turismo en Paysandú, también que nos comentan que quieren fomentar el turismo, y esto el turismo lo mata en el río Uruguay. O sea, y en todas las zonas
también rurales aledañas. Es el tema, una preocupación que queremos expresar en base a yo les hablé al principio de la iniciativa legislativa que presentamos, esta firma y lo que estuvimos principalmente involucrados. Bueno, pues nosotros nos enteramos esta semana que la Corte Electoral, por una circular emitida en marzo de este año, aumenta los requisitos y exigencias para las consultas populares y iniciativas legislativas, referéndum y todo lo que tenga que ser vinculado a una consulta popular, tanto a nivel constitucional como departamental. Esto lo aprobó así en una circular la Corte, fundamentando que para tener mayores controles, para verificar mayor la identidad. Entonces, ¿qué es lo que termina concluyendo? Termina extendiendo el uso de la... Básicamente dice que ya, como fue el de la Seguridad Social y utilizamos eran varios casilleros para firmar, ahora hay que usar siempre la huella de dígito puntual. Hay siempre que usar la huella, es solamente una firma por hoja, obviamente, y que pasa a regir y que su aplicación es inmediata al momento de su aprobación en marzo de este año. Una resolución que no discutió nadie. Es ilegal eso. Bueno, eso lo podemos argumentar en las preguntas si quieren. Yo entiendo que es ilegal, comparto contigo tu inquietud. Que supuestamente una circular reglamenta una disposición constitucional. O sea que a todos nos rompo un poquito los ojos porque la ley reglamenta eso. Pero ¿qué pasa con la cantidad de iniciativas populares que arrancaron nosotros en mayo del año pasado? Bueno, eso es una pregunta que veremos, que nadie se enteró porque esto saltó, esto lo tiraron, esto salió abajo de la alfombra y obviamente tiene una respuesta, porque yo lo tengo y lo termino, concluyo con esto, que si el plebiscito de seguridad social logró 430.000 firmas, porque ese fue el número que se llegó, obviamente con el mecanismo de firma y con ese casillero y la elaboración de papeleta, justamente ellos implantan un mecanismo, y con la proliferación de iniciativas legislativas, con Empalme Olmos, como Punta Ballena, es una traba más para frenar las iniciativas legislativas, para frenar el movimiento popular ciudadano y que la ciudadanía se pronuncie y llame a una consulta popular. Eso son trabas burocráticas, trabas del sistema político, de todos los partidos que están en la Corte Electoral, porque eso también hay que marcarlo. Y entendemos, obviamente, que está viciado totalmente de legalidad esto, y que obviamente es un golpe, no a quién un golpe esto, un golpe a la ciudadanía, un golpe a los colectivos sociales, a la gente que se moviliza en defensa de sus intereses. Pero bueno, teniendo lo que pienso, básicamente, que vamos a dar la lucha en caso de que se nos quiera trancar con esta traba, o por la que quieran implantar, porque eso van a querer que esto no prospere. Pero con la experiencia de lucha que hemos tenido y que conocemos y lo acá atestiguan, que el pueblo uruguayo sin duda le encontrará la vuelta y va a ser iniciativa popular, tenga que poner la huella, el registro del ojo, el registro biométrico y lo que quieran inventar la Corte Electoral. El tipo de sangre. Así que bueno, muchas gracias y quedamos a... Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Festejar para sobrevivir. Por entradas agotadas, nueva función, domingo 2 de agosto, 21 horas. Flores en mi tumba. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Localidades limitadas disponibles en Paz Line. Invita Bizarro. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Ciclo especial de Radio Centenario. Reafirmando la vigencia del pensamiento y accionar del comandante invicto. Todos los lunes, 13:30 horas. 100 años con Fidel. Los viejos amores que no están. A partir de julio, aquí en La 36, quincenalmente se emitirá Conexión Latinoamericana, programa conducido por el periodista Juan Carlos Vecino, con actualidad política, social y cultural del continente.
Nos encontramos quincenalmente los lunes a las 19 horas a partir de julio, aquí en Radio Centenario, la radio imprescindible. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Tramo final de este repaso que estamos realizando a la charla organizada por Unidad Popular sobre el agua frente al modelo extractivista. En este tramo final vamos a escuchar la intervención de Vito Mata del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, que habló además respecto a la realidad de la denominada prospección sísmica que están impulsando petroleras en acuerdo con el gobierno de nuestro país, y luego un tramo final del intercambio que se realizó con el público y por parte de los exponentes en esta actividad, repetimos, convocada por Unidad Popular. Escuchamos a Vito Mata en este bloque final. Yo me acuerdo de una obra de teatro hace muchos años con el corto Buscaglia, y el que había hecho el texto era de la Peña, Alfredo de la Peña. El nombre no me acuerdo de la obra, pero tenían una consigna para solucionar el país que decía: lo que tenemos que hacer es vender el Uruguay. Entonces habían hecho un anuncio: se vende país esquina con vista al mar. ¿No? Entonces, bueno, de eso se trata ahora. Están buscando las formas de vender hasta... Yo a veces hacía una broma, decía, pero nos van a cobrar hasta el aire, y había gente que decía, cuidado, no des idea. No des idea, no des idea. No, pero porque es un poco así. Estaban con ganas, ¿eh? Sí, no, por eso. No nos paramos. Yo lo que quería hablar un poco es de la prospección sísmica, la explotación petrolera en la zona económica exclusiva. Y aunque, digamos, yo pienso que mucha de la gente que está acá ya tiene, digamos, una idea de lo que es la prospección sísmica y eso, igual vamos a plantear un poco qué es lo que es, de qué se trata, a quién perjudica, a quién beneficia, y después algo relacionado a lo que es el Ministerio de Ambiente y el papel que está cumpliendo, ¿no? Entonces, con relación a la prospección sísmica, es un método, una forma de explorar la plataforma marina a través de ondas sísmicas, que como su nombre lo dice, sísmico, terremoto, son ondas muy fuertes, que incluso pueden entrar 3, 4, 5, 6, hasta 7 kilómetros en la estructura, después de la columna de agua entrar. Y después hay barcos que pueden llevar hasta 20 cañones de aire comprimido, entonces esos cañones van produciendo esas explosiones. Después hay otros sensores que recogen el rebote, digamos, eso cuando entró y vuelve. Esto digo para tener una idea de la potencia que tiene eso, ¿no? Porque no es, además de que en el agua se transmite de otra forma lo que es el sonido, no es lo mismo que en el aire, llega mucho más lejos, etc. La potencia que tiene eso para atravesar, en el caso de la zona económica exclusiva, 2, 3, 4 mil metros
de agua y luego en el subsuelo, ¿no? Entonces, son cosas muy fuertes que si se ven en lo que son los sonidos que existen en los océanos, en los mares, están en tercer lugar. El primer lugar es las experiencias atómicas que se hacen, subacuáticas. Después pruebas militares de explosiones, etc. Y después viene la prospección sísmica. En general eso lo sabemos porque nos hemos puesto a estudiar, a buscar cosas, porque no es eso no te lo dicen en ningún lado, ese tipo de comparaciones. Es más, hay gente que cuando van a los canales de televisión te dicen, bueno, es como si fuéramos a hacer una gran ecografía, que uno ecografía piensa maternidad, vamos a saber si es un bebé, si es un varón, ¿no? O sea, que buscan a través de lo que es el lenguaje y todo de distorsionar de lo que se trata realmente, ¿no? Eso es más o menos lo que se produce. El nivel de decibeles que produce es entre 240 y 260, incluso a veces un poco más. Pero hay que decir que, por ejemplo, a partir de los 180 decibeles para el hombre, por ejemplo, ya son sonidos que son mortales, ¿no? Incluso en las guerras se utilizan bombas que no son de fragmentación, sino que son de generar una explosión, rompe los tímpanos, rompe muchas cosas. En el caso del mar tenemos peces que tienen vejiga natatoria y el papel que cumple el sonido para todo, para lo que es la orientación, las migraciones, el relacionamiento, los animales que tienen relaciones, por ejemplo, los cetáceos, eso, las madres con los hijos, para el apareamiento, la reproducción, todo en el mar tiene que ver con el sonido. Para alimentarse, para buscar las presas, digamos, es como estar ciego con eso. Y para tener una idea también es de no solo de la intensidad, sino la cantidad de tiempo. Está previsto que la prospección que se va a hacer acá van a ser más de 1000 días y en cada día esos 20 cañones hacen cada uno una explosión cada 10 segundos, entre 7 y 10 segundos. Eso, si uno lo multiplica por una hora, por las 24 horas, es algo que es impresionante. Es una guerra, es un bombardeo, es una destrucción, que muchas veces se ven las cosas más visibles y sensibiliza mucho a la gente, por ejemplo, los mamíferos, los cetáceos, las ballenas, los delfines, las tortugas, lobos marinos, toda esa fauna. Pero que incluso desde el punto de vista sistémico no es ni siquiera la más importante. La más importante no se ve, son seres unicelulares, el plancton, zooplancton, fitoplancton, que están abajo en la escala trófica, son la base de la alimentación de todo el sistema. Y estas explosiones, por ejemplo, una sola explosión, por experiencias que se han hecho en Australia, una sola explosión de ese tipo destruye el 60% de esos seres, unicelulares, algunos y eso, en un radio de 1200 metros. Ahora, si eso lo multiplicamos por 20, por la cantidad de horas, el recorrido que va haciendo, es algo que es impresionante. Y, digamos, esos seres pequeños que no se avistan porque dicen, bueno, vamos a mitigar esto porque vamos a poner 2 personas en la cubierta con, yo decía con catalejos, un poco a propósito, ¿no? Porque es como una cosa que es un poco ridícula.
hacer avistamientos de fauna, pero a eso chiquito nadie lo tiene en cuenta, no te lo dicen, lo tenés que buscar en informes en otros lugares, oceanógrafos que nos dan datos que son recontra importantes también desde el punto de vista sistémico del mundo, porque se habla mucho del pulmón del Amazonas, pero ahí hay seres que hacen la función clorofiliana y producen más de la mitad del oxígeno que respiramos todos los seres vivos en el mundo. Entonces, eso ya es algo que incluso no es solo en nuestro país, sino que es una destrucción que tiene que ver con todo el planeta. Las empresas que hacen esto, yo digo que son un poco como asesinos seriales, ecocidas seriales, porque hoy están acá, mañana, pero están continuamente haciendo eso en los mares, ¿no? Y bueno, después otra cosa, digamos, con relación a los daños que genera, es que van a causar daños en lo que es las fuentes de trabajo. Una de las cosas que se están desarrollando son los avistamientos de ballenas en toda esa zona del este, en la costa, etc. Cuando se produce la prospección sísmica, disminuyen hasta en un 90% los avistamientos. Eso hace que todo lo que tiene que ver con ese tipo de turismo disminuye. Y esto es la primera fase, digamos. La prospección sísmica es para ver si se encuentra hidrocarburos que sean explotables, etc. Ya en esta primera etapa la destrucción es masiva, es impresionante, para ver si se encuentra. Y generalmente, digamos, a nivel del Ministerio de Ambiente, y eso se separan las partes, dicen, no, esto no tiene nada que ver como que no tiene nada que ver con el petróleo. Vamos a analizar solamente la prospección sísmica. Acá no van a haber derrames, no van a haber derrames, pero va a haber una matanza. Qué bajo nivel intelectual que tiene el tipo es una película de terror esto. Sí. Estos tipos tienen un microcerebro, no puede ser que haya gente que... Uno de los problemas, que yo no sé, digo, es también que a la gente la indigna a la medida que va conociendo esto, es que te agarren de gil. Te dicen cosas que dicen, no, acá vamos a utilizar los estándares más altos para controlar esto y a nivel internacional y esto y lo otro, pero no resiste comparado lo que se produce, la potencia que tiene eso, lo que se sabe, toda la literatura científica que hay al respecto. Y después otra cosa es que no es algo nuevo, no es algo que sea una suposición. Acá ya se hizo 2012, 2013, 2014. Y una de las cosas que más se notó fue en la pesca, donde bajó un 40% el nivel de captura. Y después se demoró 4 años en recuperar el nivel de captura anterior a la prospección. Eso en aquel momento ya generó pérdidas de empleo, porque uno de los espejitos de colores que siempre manejan es que, bueno, si llegas a encontrar petróleo es como sacar la lotería, vamos a ser todos ricos, va a bajar la nafta. Como la Zafá, va a tener 2 jubilaciones. Exactamente, es la misma. Te vas a ir a la luna porque vas a tener tanta guita que no... La misma lógica. Pero bueno, en ese sentido, lo que proponen es, digamos, como una ilusión de cosas que no suceden, porque aparte, si vemos lo que son las compañías petroleras, el papel que han tenido en los lugares, en los países del tercer mundo donde entran, o los periféricos, llamémoslo, como que querramos llamarle, el sur global, lo que dejan atrás es un tendal
de derrames, de ecocidios, y digamos, son la gente que han, a lo largo del último siglo, si vemos cuántas guerras han causado esas mismas compañías, cuántas dictaduras han impuesto, cuántas invasiones. La primera, digamos, el primer golpe de Estado que generó la CIA cuando recién se estrenó, bueno, vamos a desestabilizar el lugar, fue en Irán en 1953. 1953. Después de eso empezaron con las bananeras y eso en América Central, ¿no? Pero en este caso tenemos, por ejemplo, algunas de las empresas, como puede ser Chevron, que, digamos, tiene, no historia, tiene prontuario ambiental. En Ecuador hizo pomada toda una zona y todavía están demandando al país porque se fueron, porque si se quedaron tenían que pagar parte de los desastres que habían hecho. Entonces prefirieron irse. Tienen un sistema que son filiales, entonces no se le puede pedir a otra filial. Por ejemplo, querían cobrarle a la Chevron de Argentina algo de lo que habían destruido en Ecuador. Dicen, no, son cosas distintas. Esta no tiene nada que ver con la otra. Y bueno, y otra cosa también, digamos, relacionado a los derechos humanos, por ejemplo, Chevron está implicada en lo que es el genocidio en Palestina. Son gente, digamos, que están denunciadas por los, por ejemplo, por albaneses y eso, quienes se benefician y quienes sacan provecho de ese genocidio. Una de las empresas es Chevron, que aparte está explotando terrenos que no son, que son de Palestina, y ahora quieren agarrar parte del sur del Líbano porque en la costa, en la zona costera, petróleo y gas, ¿no? Petróleo y gas. Ahí está. O sea que han sido promotores. No quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Mientras compras un vinito que se llame Pulgasur. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad, Como la gente que no ve
ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo. Salvador el ingeniero, salvador de la humanidad. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. De ese genocidio, una de las empresas es Chevron, que aparte está explotando terrenos que no son, que son de Palestina, y ahora quieren agarrar parte del sur del Líbano porque en la costa, en la zona costera, petróleo y gas, ¿no? Petróleo y gas. Ahí está. O sea que han sido promotores las petroleras en todos estos años de golpes de Estado, las cosas más sucias. Entonces, acá, cuando ellos presentan algo en el Ministerio de Ambiente, se los trata como si fueran, no sé, niñas de 15, una cosa así, y se cree todo a pie juntilla. Cuando hay científicos que plantean que las cosas no son así. Digamos, acá hay unos cuantos oceanógrafos y científicos que plantean los peligros que se corren, lo que se va a destruir. Yo me acuerdo de 4 nombres ahora, de gente que hemos leído cosas y aprendido bastante. Omar de Feo, Paula Laporte, Marco Sommer y Andrés Milesi. Y digamos, todos ellos con un currículum, con una cantidad de cosas. Incluso de Feo está en la parte de oceanografía, que es un instituto que se generó ahora hace poco tiempo, y son todos digamos, contrarios a la prospección sísmica, y que, como decía hace un momento, es la primera parte, después viene lo peor. Y otra de las preocupaciones es con relación a que te dicen de que van a controlar todo, de que son los estándares más altos, que no va a haber problema de esto y de otro, como es como circulan, no hay nada para ver, está todo tranquilo. Pero tengo una pregunta para hacer. ¿Cómo hacemos entonces, no? Porque ellos ya van se cagan en todo. Uno viene con su currículum, con su información, nos organizamos, vamos, sostenemos la lucha, y sigue. Es como, ¿qué se hace? Porque ya es una cosa que es un chiste en la cara, todo, ¿no? Como todo tan burdo, todo tan impune, y estamos tan cansados, y es como, ¿hasta dónde vamos a sostener eso? ¿Qué hacemos? Mira, yo te digo una cosa, no la solución. No. Te voy a nombrar parte del problema. Porque a veces nos sucede que pensamos que nosotros que estamos en un ambiente donde nos movemos y eso, como que todo el mundo tendría que saber. Pero tú vas a una feria y le preguntas a alguien lo que es la prospección sísmica, y te preguntan si es una enfermedad, si es un grupo nuevo de rock. Es un barrio. Sí. Incluso hay gente que dice, sería buen nombre para un grupo nuevo de rock. para hacerlo con yo no sé, en lo único, en lo que más confío es en la gente que se organice, que se junte, que haga, es eso. Incluso, digamos, estoy militando con Corina y eso en Mar Libre de Petrolera. Se hacen también cuestiones judiciales. Pero bueno, en una primera instancia decían como que no tenían competencia. Por suerte se apeló y ahora dicen sí, la justicia tiene competencia para tratar los contratos. Pues nosotros no vamos solo contra la prospección sísmica, vamos contra los contratos por anticonstitucionales, ilegales, porque hay leyes. Hay leyes que, por ejemplo, la ley desde el 2013, que es un santuario, la zona económica exclusiva, santuario para ballenas, delfines, etcétera,
que se pasa por arriba de eso. Por eso. Es el mismo problema que con el uso del suelo, digamos, cuando se autorizan cosas que en principio no se deberían autorizar y que van contra la legislación. Entonces, bueno, tenemos una lucha ahí, pero hay una lucha que es seguir extendiendo esto. Por suerte, digamos, se ha conseguido un nivel de movilización bastante grande, un poco más de un año. En febrero del año pasado. Y bueno, somos optimistas en el sentido que decimos somos una marea que crece. Pero hay que llegar a cierto nivel de movilización y eso. Yo no sé, yo pienso que el Neptuno es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo ha sido Punta Ballena. Muy buen ejemplo. Pero ya sabemos de que no va a ser fácil porque incluso es uno de los poderes más grandes que hay a nivel mundial. Digamos, como decía un poco antes, son gente que ponen y sacan gobierno, que generan golpes de Estado, entonces el enemigo que tenemos enfrente es muy, muy poderoso y no tiene problema en cuanto a métodos y cosas. Entonces, en ese sentido es una lucha que va a ser larga, pero yo pienso que hay que confiar en la gente también. Claro, hay que confiarse, hay que confiarse. Digo, como tú decías del asunto que tenemos tanta agua en el mundo, la del Comando Sur, la Richardson, porque ahora es otra, pasó por acá, sí, porque acá en América tenemos el 30% del agua, tenemos el litio, tenemos como que ya tenemos que ver contra todo el imperialismo, o sea que es brava, tenemos que pelear, y habrá que preparar. Los más jóvenes, por nosotros igual vamos a seguir peleando. Bueno, ahora capaz que hay un poco de preguntas. ¿Qué les parece si hay preguntas para hacer? Que también vienen por el agua con los data centers. Sí, claro. Lleva mucha agua. Yo estaba viendo en Francia, incluso ya hay lucha en algunos territorios por los data centers que les quieren poner. Ya están también, porque mucha inteligencia artificial para todo, pero si esta se nos va a secar, no vamos a tener agua para tomar, aparte de no usarla. Bueno, la inteligencia artificial sería otro tema. Está Palantir en el medio, hay muchas cosas. Sí. No, quería preguntar, quizá una pregunta para el abogado más bien, en cuanto a lo legal, ¿cuáles son los eslabones de la cadena? Porque uno dice, hay reglamentaciones y vas con la ley y por ejemplo ahora con la fumigación, que hay un espacio que hay que mantener entre las escuelas y hay no sé cuántas excepciones, salió una nota hace poco. Entonces digo, está la ley, pero después cuando los movimientos sociales van con esa ley a reclamar, es muy dificultoso lograr. Entonces, ¿qué es lo que falla en cuanto a la ley? Es que no hay, no están formados los profesionales en materia ambiental. La ley es muy general y no atiende los problemas específicos, y además el tema de la información, por ejemplo, legalmente hay formas de obtener la información para los que queremos ir a averiguar y no la conseguimos porque no la dan y no pasa nada si se pasan los plazos. Entonces me parece que ahí en lo legal estamos patinando y no sé por qué a eso apunta la pregunta. Es una pregunta amplia. Yo voy a señalar, a considerar cuáles son, me parece, los mecanismos. Hay una descripción general y concreto los mecanismos, pues obviamente creo que hay una incidencia, cosas que en la práctica creo que son importantes a tener en cuenta y manejar como herramientas no judicial. Porque tú tienes una concepción y una comprensión de que en realidad no hay un artículo, si bien tenemos nuestro artículo 47 de la Constitución, muy importante, de avanzada en muchas cosas, pero a nivel de lo que es de juicios legal y de reconocer el derecho ambiental, casi no hay normativa en Uruguay.
Pero eso no es un impedimento, eso es lo que quiero marcar, no hay nada expreso. Lo que es a propósito, por supuesto, porque a los bienes comunes, a las cuestiones ambientales, los recursos hídricos, al agua, a lo que se entienda, se la conglomera en los que se llama intereses difusos. Claro. El interés difuso es como una causa colectiva de terceros que involucra, está perfecto, involucra a la sociedad y a su convenio. Y a la gente que estamos acá y a los que estamos fuera, el vecino. Pero después vas ante un juez y un juez te dice, pero vos no estás legitimado porque no te afecta a vos. Y sí, es un interés difuso, por supuesto. Pero bueno, los jueces tienen sus opiniones, votan, tienen pensamiento e ideología. Eso no podemos negarlo. Y tiene una carrera funcional, y si en la carrera funcional van para un lado, la gran mayoría, por suerte, hay honrosas excepciones, por suerte, tenemos grandes honrosas excepciones, un gran tema, pero casualmente siempre cuando te pasan una acción de inconstitucionalidad, presentás una acción de inconstitucionalidad, no está legitimado para presentarlo ni analizar el fondo, porque si no pasas la parte de examen de procedimiento, o sea, de formalidad, ni siquiera te consideran. Y eso pasa con la gran mayoría de acciones de inconstitucionalidad. Entonces, nombraba acá muy bien Chiqui el tema de las acciones, y yo creo que hay un conjunto de acciones y de creación jurisprudencial que se está haciendo y doctrinal, que varios, por suerte, varios colegas muy reconocidos y que están llevando adelante. Yo entiendo que al revés, no es en demérito, y hay que seguir presentando acciones judiciales, procedimientos, medidas cautelares, acciones de amparo, acciones de inconstitucionalidad. Hay que seguir presentando para machacar y machacar hasta que se logre, por medio de la ciudadanía, por medio de colegas, generar toda una conciencia y revertir que esto sí es un tema que le compete a la justicia definir, y que obviamente está violentando nuestro derecho por el artículo 47 de la Constitución y una cantidad normativa que existe. O sea, yo creo que es una tarea de goteo, es un goteo que tenemos que seguir haciendo los que estamos derecho y la sociedad civil. Por eso al final decía que nosotros no podemos renunciar a las iniciativas legislativas y le vamos a encontrar la vuelta. En concreto, lo que tú me decías y preguntabas, yo creo que cuando Carlos decía, yo creo que una es esa, estar muy atento cuando se hace la recategorización de suelos y constantemente en los proyectos presentar un recurso administrativo, porque eso es un decreto de junta departamental, es un recurso administrativo. Entonces presentar el recurso administrativo correspondiente diciendo que ese suelo está mal, que se cambie de rural a urbano, porque los que no saben, en los suelos que están categorizados de forma rural no se puede tener producción y no pueden afectarse por una producción industrial. Por eso se tiene que cambiar la categorización de suelo. Es una decisión política, por supuesto. Obviamente es una decisión política recategorizar los suelos. Ese es un punto. Después, creo que la acción de amparo en un momento pertinente también sigue siendo una herramienta válida, y bueno, claramente porque plantea lo cautelar de frenar en el momento, por su caución, el principio precautorio, defender, y que obviamente dar un freno al proyecto. Y bueno, yo creo que a nivel de escala de iniciativa departamental son las escalas más, creo que se pueden realmente, incluso se podría pensar hasta un referéndum departamental. Ahora es más complicado con la nueva legislación, porque tenés 40 días para plantear el referéndum departamental con el 15% de las firmas. O sea, bueno, eso, en mi opinión va por ahí, pero creo que por suerte, hay una gran cantidad de colegas de la clínica Licio Estratégico y de otras que van por ese camino. Guillermo quería comentar. Buenas tardes. Volviendo al abogado, disculpe, retomando las palabras que decía la señora Corina al inicio, de que la ciencia tiene ideología, yo le quisiera preguntar a usted, no sé, ¿puede animarse a dar su opinión sobre si la jurisprudencia está empezando a tener ideología? Sí. En el sentido que los grandes problemas como estos que se están planteando, del agua, de la prospección sísmica, de la contaminación, entonces, la pregunta es, ¿a usted no le parece que en este país está empezando a que haya una especie de partido judicial de determinada orientación ideológica para evitar problemas? Y la segunda pregunta es al señor, que no me acuerdo que está al lado de usted, Corina. Marcela Char. La hago también.
Puedo concluir en una forma media fulminante que la situación de la solución del río Santa Lucía es volver a 200 años atrás. Cortamos los árboles que están en el origen de la naciente del río Santa Lucía y se arreglaría un 80% del problema del agua. Bien. Ojalá fuera tan fácil. Claro. No lo pregunto, si puede ser sí. Esa una solución. Esa es parte de la solución. Pero que tiene distintos pasos. Lo primero es que no avance la forestación. Luego resolvemos qué hacemos con la que está instalada. Pero estamos planteando que no puede avanzar. Que eso es mucho más factible de realizar. Entonces, sumando todas las acciones que hay que hacer, la cuenca del Santa Lucía tiene posibilidad de recuperación relativamente fácil, si se toman las acciones. El problema es que pasa el tiempo, los problemas se empeoran y no se toman las acciones. Pero quiero hacer también un comentario con la primera parte de su pregunta con respecto a la ciencia. La ciencia no tiene ideología, los científicos tienen ideología. La ciencia plantea que las cosas son o no son. Ahora, hay científicos que tienen, todos los científicos tenemos ideología. Y algunos ideologías que van en el sentido de, bueno, ¿cómo decirlo? ¿Se entendió? Mirá, yo te lo digo, mirá. Exacto. Es esto, no es esto, ¿no? Está. Tienen eso. O sea, no son científicos. Sobre lo que decía la pregunta, me parece que va atado un poco también al final de lo que decía en la intervención o de la decisión de la Corte Electoral. Hay decisiones que cuando algo limita y algo va en un sentido, en realidad porque responde a determinados intereses. Eso me parece que hay que marcarlo. Después si hay una cuestión, después en cuanto a la jurisprudencia, es lo que reafirmaba la pregunta. Tenemos que trabajar, y los operadores del derecho, y lo que estamos, y que entendemos que no porque nos guste, no porque estemos convencidos, porque querramos forzar la norma, no, porque existe la normativa, porque nosotros tenemos incluso tratados aprobados que estamos violentando, como Escazú, y entre otros, y normativa mismo que tenemos nosotros aprobada, reglamentaria, administrativa, y su aplicación, obviamente, entendemos que hay llamativo, porque si hay una interpretación que es clara, y vemos que, y después, obviamente, como decía, lo tomó la pregunta, lo que decía Marcel, es el pensamiento de los jueces en realidad, el juez particular lo que piensa, no es que el derecho esté ideologizado y haya un partido judicial, yo no creo que sea eso, pero hay jueces que sí, yo creo que hay condicionamiento a veces en una carrera administrativa, que conviene a veces sí que el fallo del juez vaya por un lado. Bueno, siempre citamos los compañeros, incluso en caso que hay estudios en otras materias, como el tema de género, lo que piensan, lo que ponen los jueces en sus fallos, inclusive, cuando hablan de temas religiosos o opiniones que son ajenas al derecho, son opiniones personales. Claro. Y muchas veces pasa también a nivel mental, que entendemos que en el Poder Judicial hay una dependencia y es más fácil fallar para un lado, diciendo, obviamente, siempre apoyándose en esa biblioteca, que para el otro lado. Pero bueno, llama la atención que siempre sea para el mismo lado. Eso sí, rompe los ojos. Lo que sí entendemos que hay normativa, hay jurisprudencia, y hay gente que ha escrito, por suerte, que se planta ante eso. Y una cosa más que quería marcar, me parece que nosotros tenemos que reivindicar que hay jueces y hay operadores del derecho y fiscales que son las grandes y honrosas excepciones, como la jueza Mota, bueno, lo que le pasó a jueza Mota por ir en un sentido determinado. El fiscal Vilana. Ricardo Percivale también, o sea, yo cito casos porque yo creo que de parte son claro de admiración, y hay otros operadores más que fallan y tienen opiniones que tienen su independencia técnica y no temen fallar, como hay muchos por suerte, pero también es parte también
es un lugar de lucha, un lugar de resistencia también, entonces a nivel judicial. Entonces también tenemos que de ahí operadores que entendamos con nuestros argumentos ir de ese lugar, en estos temas y en otros, dar la disputa y la lucha también, y yendo un poco también a lo que hablábamos de la primera pregunta. No, es una anécdota, pero creo que pinta un poco la mentalidad de lo que eran o son el sistema de los quienes defiendan las leyes con respecto a ellas. En el año, claro, otro momento para entender la frase que voy a decir, pero 1991, Facultad de Agronomía, Legislación Rural. Comienza el curso, último año de lo que vamos a egresar. Se planta el Flaco Saavedra, no sé si conoces libros de él seguramente, Juan Pablo. Sigue dando clases, te digo, con los dos. Bien, bueno, exacto. El Flaco Saavedra se planta en medio de todos los chiquilines y chiquilinas que iban a egresar ese año y dice, legislación rural. Bueno, muchachos, como ustedes saben, las leyes están hechas para ser violadas igual que las mujeres. Ya se la había oído, sí, pero claro. Así empezó el curso de ese año. Se salvó de Direcana. Bueno, por eso digo. Y es las luchas que hemos tenido como Comisión Nacional. Se llama pues el tipo. Juan Pablo sí. No lo vas a escrachar por eso que hay cosas peores. No, hay otros peores. Juan Pablo Saavedra. No, estás bravísimo. No, pero más que las leyes se violan igual que las mujeres. O sea que pone un paralelismo tristísimo. Pero además que las leyes están hechas para ser violadas. Entonces cuando te daba en la prueba, en el examen, para interpretar un artículo, por decir, ¿para qué me pedís que lo interpretes? Claro. Igual vos lo vas a dar vuelta. Pero es un incentivo bueno para seguir estudiando. Bueno, pero el tema es que, no, lo que quiero agregar a esto es que nosotros como Comisión Nacional sabemos que las leyes están, que la Constitución de la República nos está protegiendo. Está el artículo 47, el 188, el 2.000 millones, el que sea, y está todo escrito. El tema es que se quiera, que no se haga la lectura de esa otra para ser violada, como dijo este profesor. ¿Tá? O sea, que las leyes nos protegen, no se quieren hacer, pero no es que no sepan. No quieren. Acá la voluntad no es de quienes toman decisiones en el Uruguay. Los que toman decisiones en el Uruguay firman lo que los poderosos y las corporaciones le traen acá. Toma, nene, tenés que firmar por esto. Lo vivimos cuando la primera planta de celulosa, que además vimos dentro de la Dinama lo que era la evaluación de impacto ambiental y toda la forma, el decurrir de todo eso. Lo vimos en 1000 oportunidades, cómo se hacen manganetas para violarlo. Simplemente eso, o sea, se viola permanentemente nuestra Constitución, se viola permanentemente todas las leyes, y eso es lo que hay que pelear. Ellos lo están peleando, lo han peleado, o sea, otras generaciones y él ahora, y estoy feliz de verlo en esa lucha, realmente orgullosa de verlo al compañero. Y bueno, eso, saber que las leyes están para protegernos, pero bueno, las violan, y eso lo dijo el Flaco. Sabe lo que es vivir en una ciudad como la gente. Que no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo. Salvador el ingeniero, salvador de la humanidad. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? ¿Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada? Como dice la gente. Que no
los espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Ay, mis compañeros petroleros mexicanos, no crean que no extraño el olor a óleo puro, pero es que yo pienso que nosotros los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.